Exacto. Y ahí unos vemos, en el caso de los migrantes, cómo se va la señora, ¿no? Entonces uno trae la idea de ya está vieja, no va a aprender porque el cerebro ya tiene. Pero esa es una explicación meramente filogenética, ¿sí? Lo que sucede es que cuando a la señora la sacamos de su campo semiótico y la ponemos en crisis y obligamos a que tenga que interactuar, la señora en 6 meses ya puede componer poesía en inglés, ¿sí? Pero eso tiene que ver que sus interacciones cambiaron, entonces la hicieron desarrollarse más rápidamente. Claro, entonces ahí Vygotsky tiene una idea de promover la crisis, ¿sí? Uno cuando está en crisis puede reactualizar más, ¿ok? Puede construir más, ¿sí? Cuando uno no está en crisis, está estable y se queda en su zona de confort. Claro, pues ya me funciona el mundo, ya para qué tengo que crear cosas si el mundo ya está así y ya no lo tengo que cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, pues me voy a quedar aquí siempre con lo mismo. Pues sí, pero uno se va a quedar en el mismo nivel toda la vida. Entonces, si uno quiere desarrollar más inteligencia, más conceptos, pues tiene que poner en crisis su conocimiento, sus certezas, sus creencias, porque antes que una certeza es una representación que uno ya tiene, pero no quiere decir que sea la única ni que sea la mejor. En el principio de la sesión usted hablaba, no sé si es que malentendí el concepto, que Piaget decía que la inteligencia del lenguaje, eso era que se iba desarrollando a través de los procesos que manejaba el niño, y que Vygotsky decía que ya venía implícito en el ser humano. ¿Sí es así o...? No. Vygotsky te dice, bueno, no necesariamente tienes que comenzar por acá. Si tú a un chico le presentas el dibujo desde que está acá, va a desarrollar más rápido esto, ¿sí? O sea, no es como progresivo, no es como de a poquito, sino que le puedes presentar lo más abstracto desde un principio, le va a costar más, pero va a desarrollar más rápido, ¿sí? su capacidad, pero ambos coinciden en que el cuerpo nace sin conceptos, ¿sí? Y que la interacción con los demás es la que le da un... Exactamente, solo que Vygotsky introduce un tercer tiempo, ¿sí? La idea de que los objetos, y esto ya hay, o sea, ya cuando uno tiene como que estos esquemas, puede leer Marx, y entonces Marx te habla más allá de la lucha de clases y proletariado y tal. Marx te habla de que los objetos nos piensan. Entonces, Marx ya lo perdimos, se volvió loco. No, pues está hablando de este concepto, ¿sí? Los objetos ya nos llegan cargados de sentido, entonces no solo nosotros los pensamos, sino que ellos también los piensan, ¿sí? Nos piensan en el sentido de que tengan un cerebro y memoria y tal, sino que ya traen una tecnología desde la cual nosotros podemos pensar. Entonces no es que el yo piense, sino que es su contexto, el que es inteligente y en el cual uno ya puede pensar, ¿sí? Que ya vienen ya vienen con un uso lógico y pues se deben usar de esa manera. Exactamente, entonces pensemos en los niños que uno les enseña clases de video o clases de cine desde que son bien pequeños, ¿sí? Entonces uno les desarrolla una capacidad conceptual más fuerte y una forma, un sistema sociocultural para poder expresar, para poder representar lo que están pensando, ¿sí? Entonces, pues del lápiz al papel a darles una cámara, las dos importantes, pero pues yo sería de la idea de que la cámara les puede servir más, ¿sí? Porque pueden representar más, ¿sí? Tengo una pregunta para ¿Cree usted que, digamos, a los muchachos deberíamos enseñarles este software, cómo funciona la inteligencia, antes que pretender enseñarles los mismos contenidos de las asignaturas o los mismos programas curriculares? Sería de mayor provecho si les enseñáramos este software, porque es como enseñarles cómo funciona el aparato. ¿Creería usted que ganaríamos más? Claro, o sea, esto es fundamental porque cualquier ciencia o cualquier disciplina pues es un sistema de representaciones, pues, o sea, antes que leyes de la naturaleza de la física es un sistema semiótico de cómo la podemos ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Piaget buscaba que los niños se explicaran la física a su forma, no que memorizaran las fórmulas de las leyes de Maxwell o de Newton o cosas así, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Piaget les ponía, ¿y ustedes por qué creen que esto pase? ¿No? O sea,
¿qué es esto? ¿Sí? Y por ejemplo se encontraba cosas geniales que los niños decían, es que los objetos se van al techo. Y él decía, ¿qué? Así, ¿cómo se van al techo? Y entonces los niños, pero Piaget no decía, no, está mal reprobado, vayas a estudiar, es un burro. No, no, sino que Piaget, ¿sí? Decía, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue su construcción? Piaget no valoraba el resultado, sino el proceso de construcción. O sea, cómo él se dio ese sentido. ¿Sí? Entonces él buscaba que los estudiantes generaran un sentido de las cosas antes que el sentido correcto, porque pues eso es el sentido histórico válido que nos toca, pero no quiere decir que sea como la única forma, ¿sí? Entonces, esos casos, el chico le decía, claro, porque si usted nos dijo que vivimos en un planeta Tierra y los objetos por decir caen, pero si estamos acá abajo, pues es que suben. Entonces si yo lo tiro así, pues es que también si yo estoy abajo del mundo, pues también van para arriba. Y entonces yo decía, uy, está refutando a Newton el niño de 5 años. Sí, cosas así. O sea, uno tiene que ser capaz como de sorprenderse de las respuestas inesperadas, ¿sí? Y de valorar los procesos de construcción, más allá pues de que si dan la respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, los exámenes de Piaget era poner, en dado caso, opciones, pero que todas fueran falsas, y luego que el niño contestara y explicara por qué. Por ejemplo, el descubrimiento de América fue por A. Emiliano Zapata, B. Aristóteles, C. Newton, D. Gutenberg. Pues en realidad ninguna es la correcta. Entonces el niño ponía Zapata. Sí, ¿por qué? No, porque Zapata al reivindicar el mexicano, entonces ahí realmente están haciendo América, ¿sí? O sea, que pudieran conectar cosas que parece que no tienen conexión. Entonces, en este sentido, ya para pasar al punto final, la transdisciplina es buscar conectar cosas que de entrada parece que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, una formación universitaria transdisciplinaria, ¿no? Del fenómeno trans, ¿sí? Tiene que ver con poder conectar saberes que nos parecían aislados o que no tenían relación de entrada, ¿sí? Pero que nosotros se la podamos dar. En la medida que conectemos cosas, Piaget decía que entre los conceptos sean más lejanos, pensemos un concepto cerca, uno piensa. Sí, pero si conecta uno más lejano, la conexión neuronal, pensemos que esto es una neurona, ¿no? O también es un concepto de un campo, es igual, ¿sí? Entonces la conexión es mayor, ¿sí? Y se trataría de generar conexiones más distantes para que uno pueda pensar más, ¿ok? Entonces la transdisciplina en sentido psicogenético es poder conectar más, ¿sí? No conectar la versión correcta del mundo, porque, y más si somos latinoamericanos y estamos bastante advertidos que es una idea eurocéntrica que pues es una versión del mundo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, tenemos otra sesión pegadita, entonces creo que voy a empezar como de pronto a hablarle a los chicos de campañas un poquito. Claro. Primero pues recordarles el video de este publicitario que vimos hace, no sé, unas 5 o 6 sesiones, que nos decía que un publicitario tenía que leer de todo menos de publicidad, que tenía que leer de neurobiología, que tenía que leer de sociología, antropología. Esto es lo que nos hace a nosotros realmente creativos, porque uno empieza a hallar las conexiones trans, precisamente. Y pues esto está lleno de conexiones para hacerse, ¿no? Mundos semióticos se llama una materia, y la otra se llama campañas, pero esto en realidad sí uno lo puede interpretar como una clase de creatividad también, una clase de creatividad publicitaria, de cómo nace la creatividad, porque la creatividad es una función semiótica, es parte de la función semiótica. Es la función semiótica. Es la función semiótica, sí. Y entonces en ese sentido quiero resaltar, por cómo empezó la conferencia o la charla, algunas cositas que me llamaron mucho la atención. Pedagogía de la creatividad. Reconceptualizar, por ejemplo, ese término de reconceptualizar. Reconceptualizar, básicamente, eso es creatividad publicitaria. Es tener ahí lo de siempre y reconceptualizarlo. Eso básicamente es creatividad publicitaria. Hacerlo ver de distinta forma. Sí, pero también destacar esa parte en donde tú mencionabas que a mayor cantidad de conceptos
que yo tenga, puedo reconceptualizar más y mejor. De eso es de lo que nos estaba hablando el publicitario en su conferencia. ¿Lo recuerdas que me pediste los videos? De que a mayor cantidad de conceptos íbamos a poder ser más creativos. Y bueno, otra parte en donde nos hablaste de que los conceptos nos sirven para representar ausencias. De tal forma yo lo llevo un poquito más allá y podría pensar que los conceptos publicitarios pueden representar la ausencia de lo que no tengo y lo que deseo tener. ¿Sí? Claro. No, era eso. Sí, no, lo último, perdón, que sí. Las tres profesiones que están reunidas aquí, creo que solo estamos pues 3 profesiones, de pronto algún administrador, algún económico. Las 3 profesiones se tratan de hacer ver el mundo a través de conceptos, o sea, de una función semiótica desarrollada y ayudar a desarrollarla también. De tal forma esa historiogénesis, esas estructuras socioculturales vigotskianas, pues entre esas está la publicidad también. Claro. Y pues por supuesto la comunicación social, periodismo y el diseño gráfico, ¿cierto? Ahora sí ya era eso. Entonces, fíjense cómo el diseño gráfico, por ejemplo, recurre a un nivel más anterior a las palabras. Entonces, por eso es que, por ejemplo, la televisión nos llama tanto, o la idea de las imágenes, porque están anterior a la representación palabra. ¿Ok? O la publicidad nos lleva a la imitación, claro, a la imitación de un modelo que me por está eso es que presentando funciona ahí. tanto de que si yo pongo una marca, entonces imita la conducta. Pues claro, porque esto es la base, ¿no? Entonces, atacamos la base de la cognición humana, ¿no? Entonces, ya para terminar con esto que dijo el prof. Vela, de Vygotsky, pensar su concepto de recombinación, que esa es la creación. Vygotsky va a decir, para crear yo recombino experiencias previas. Porque, por ejemplo, a Vygotsky le decían, ¿y la sirena? Esa no la vio un niño. Y el Pegaso, Minotauro, pues sí lo podemos decir, porque bueno, porque en algún momento... Pero, ¿y la sirena cómo? ¿No? O sea, ahí no me vengas con tu psicogenética, eso sí fue una creación, una invención genial. Y Vygotsky decía, la sirena es la recombinación de una mujer con un pescado. ¿Sí? O sea, recombino 2 cosas que conozco. Entonces, si yo mezclo 2 o más cosas que conozco, estoy creando. Pero no creo de la nada, creo de conceptos que estoy mezclando. Sí, de mezclar. La transdisciplina tiene que ver con mezclar conceptos que ya están. Sí. Y la exageración a las cosas, es decir, me sueño con que esto es gigante, no lo he visto nunca, no es algo real, no viene en combinación de nada. ¿Por qué sucede? Piensen sus sueños, son recombinaciones densas y fragmentadas, ¿sí? Estoy soñando en un llano, pero sí tengo el concepto de llano. Y luego viene un tanque y tengo el concepto de tanque. Y luego viene mi padre, que ya no veo desde hace tantos años, pero mi padre con las piernas de mi hermano y en una bicicleta que era de mi tío, y como que va pegado ahí, y atrás va una chica que era mi exnovia. O sea, parece que es algo nuevo, ¿no? Y algo muy grande, pero es lo mismo que conozco, pero lo estoy haciendo más grande. Y a lo mejor Freud eso lo llama condensación, ¿no? Él dice que los sueños son condensaciones de imágenes que uno tiene, ¿sí? Entonces yo condenso en una sola pieza varias imágenes que tengo, ¿sí? Entonces sí nos da la sensación de que es algo nuevo por completo, pero es una recombinación densa, condensada, ¿sí? Entonces ahí pues piénsenlo, o sea, todos sus sueños más bien son fragmentos de imágenes que tienen, pero que están condensando en una sola pieza. Entonces, parece que es algo nuevo por completo, pero más bien es que uno está condensando un montón de cosas, ¿ok? En este sentido, o sea, Vygotsky, materialista histórico ortodoxo, o sea, no se nos ocurren cosas de la nada. Todo va a partir de las experiencias que tenemos en el mundo, ¿ok? Pero si las combinamos, y ustedes lean García Márquez, pues es, ¿no? Realismo mágico, pero su capacidad es que recombina un montón de cosas, ¿sí? Tan saturado que sí nos da la sensación de que está inventando paisajes, ¿sí? Pero no se lo sacó de la manga, pues, o sea, su genialidad pasa porque el tipo tenía un montón de conceptos, ¿sí? Y la capacidad de fragmentarlos fácil. Entonces como que tomaba pedazos y se inventaba
Macondo, pero pues son pueblos muy similares a los que hay por acá, pues, ¿sí? Nada más que le mete de pueblos que conoce de más partes del mundo y uno que no los conoce sí le da la sensación de que son completamente nuevos, ¿ok? Pero piensen, o sea, el hombre con cola de cochino recombinó el cochino con un cuerpo humano, ¿sí? O sea, no es algo nuevo al 100%, pues, ¿sí? Pero eso pues está bien, porque estas teorías nos hacen creer que todos somos capaces de crear y no nada más los genios. O sea, un genio no es un genio, es un tipo que tiene un montón de conceptos, ¿sí? Pero la genialidad así como que, por eso Marx nos decía que no podemos pensar en que hay genios, sino hay gente que tuvo contextos bastante abstractos, ¿sí? Entonces piensen todas las historias que nada más existen en películas y en cuentos, ¿no? Robinson Crusoe, ¿sí? Es un tipo que queda varado en una isla y se inventa todo un pueblo. Pero esa película, ese libro es genial, que ustedes lo pueden buscar, el famoso Robinson Crusoe. En YouTube hay una película de Luis Buñuel, ¿sí? Que el man produce, y entonces ahí visualmente está muy bien Buñuel. Sí, Luis Buñuel. Esta la pueden buscar en la red fácilmente y ahí van a ver cómo Robinson Crusoe inventa todo desde conceptos que ya trae. Sí, es curioso, por ejemplo, uno si se preguntara ¿por qué uno nunca se sueña en otro planeta? Claro. ¿Sí? ¿Por qué los marcianos tienen 2 ojos, nariz, 2 manos? O sea, ay, sí son loquísimos, pero pues siguen siendo la estructura del cuerpo que conocemos. O sea, yo nunca he visto un marciano realmente diferente, a menos que le recombinen y le pongan una cabeza de jirafa, pero pues es algo que conocemos, ¿sí? Y siguen siendo el mismo cuerpo. Vean, cualquier película de marcianos aliens tal, son tipos con un cuerpo muy parecido al nuestro. O sea, nosotros no podemos pensar radicalmente otro cuerpo, sino desde los que ya contamos. Sí. Pero de todas maneras estos dos pensadores no estarían en línea con, por ejemplo, con Carl Jung desde la idea del arquetipo, ¿no? Porque digamos Carl Jung dice, bueno, hemos recogido la experiencia de la humanidad en estas imágenes de la madre, el sabio, el niño, el anciano. O Sí, sea, ahí por lo que el mismo Freud rompe con Jung, que estos romperían y ya nos queda más claro, es que Jung dice que aprendemos de los sueños y lo materializamos despiertos. Y ellos dicen, no, partimos de lo despierto y ya con eso soñamos. ¿Sí? No hay como un campo de sueños ahí dado, desde el cual nosotros soñando lleguemos, aprendamos y volvamos, sino más bien de las experiencias que tenemos en el mundo soñamos y a partir de ahí podemos ver cosas distintas, ¿ok? Pero Jung pensaba que el campo de los sueños existe como independiente, sí, ¿no? como una experiencia que nos antecede, digamos. Claro, y ellos no, o sea, ellos son de la idea de no, o sea, partimos de las experiencias en el mundo y desde ahí podemos soñar, ¿sí? Pero algo así como un campo de los sueños independiente que esté ahí fuera de nosotros es complicado, pues. El mundo de las ideas de Platón. Casi, claro, casi. Bueno, tiene que ver más con una idea más materialista, tal cual, ¿no? O sea, partimos de las experiencias reales en el mundo. Entonces, Bueno, profe Javier, pues muchas gracias por la presencia y por el discurso. sí, quieren ver unas clases que tenemos allá, un colectivo en México, en donde yo participo, por el cual el profe Nos conocimos por YouTube. Claro. Búsquense en YouTube y en Facebook la doxa indexical. En YouTube van a ver clases. La doxa indexical. En YouTube pueden ver las clases, hay como unas 20. Y en Facebook, pues ahí estamos en contacto y yo ahí luego subo cosas, invitaciones a congresos o ponencias o cosas ahí que puedan desequilibrar las creencias. Bueno, gracias. Pues, Por ahí está la lista. muchas gracias.